Bueno, que ha pasado algo últimamente, ha habido una noticia que ha causado cierto revuelo y que tiene que ver con los cambios que han propuesto para la asignatura de lengua y literatura castellana aquí en Cataluña. ¿Qué ha sucedido? Bueno, los centros han recibido una nueva notificación sobre qué va a pasar con las lecturas en la asignatura de lengua castellana y literatura y de literatura. Pero de literatura no vale la pena que hablemos hoy aquí. Podemos hacer una primera aproximación a qué ha pasado en la asignatura de lengua castellana y catalana. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. La idea está en que hemos recibido los profesores en los centros una información relacionada con qué va a pasar con la sección de literatura o con los conocimientos relacionados con literatura en las pruebas de selectividad a partir del año 2025. Es la información es esa. Es verdad que no lo esperábamos ahora, así que en el fondo se agradece que antes de elegir los libros del año que viene se haya informado. Es algo que debería hacerse con mucha más antelación, pero bueno, al menos nos ha llegado ahora a tiempo de borrar los libros de la lista si alguien todavía los tenía. ¿Y qué cambios? O sea, me refiero, ¿qué es lo que propone que es disruptivo respecto a años anteriores? Bueno, no no hay mucho disruptivo. O sea, los cambios son casi parciales, o sea, solo afectan a una parte del examen. Digamos que en los últimos años ha habido un progresivo aumento del peso de las lecturas en, en la parte de comprensión lectora. La parte de comprensión lectora se compone de un texto, resumen, algunas preguntas de vocabulario y antiguamente había como medio punto relacionado con las lecturas. Ese medio punto, durante el tiempo que yo fui subcoordinador, pasó a ser un punto y medio, cosa que me parecía razonable para que hubiera más representación de la literatura. Ahora, al parecer, ese punto y medio va a pasar a ocupar 2 puntos del examen. Esto, curioso, respecto, no sería un problema. El caso es que ha aparecido una noticia en el ARA ahora, ¿no? Hoy mismo la tenías en tu mano, en la que, bueno, ha habido varias asociaciones, grupos que se han quejado sobre el hecho de que no haya lecturas obligatorias en bachiller. Que es el segundo cambio que proponen, entiendo. La idea, bueno, los cambios serían, en resumen, uno, se eliminan las lecturas obligatorias. Dos, pasamos de punto y medio, que era más bien por jurisprudencia. Bueno, no había ningún compromiso de que hubiera un punto y medio de lecturas. Pasamos de punto y medio de lecturas a 2 puntos de literatura. Y como esos 2 puntos de literatura no versan sobre ninguna lectura concreta, las preguntas tendrán que ver con conocimientos, con saberes que se habrán tenido que articular a través del nuevo currículum desarrollado en los 2 años anteriores, ¿no? Ujú. Es decir, preguntas relacionadas con tópicos literarios, con retóricas, pero que tendrían que servir más para desplegar carácter competencial de la asignatura. El revuelo que decías del, por ejemplo, el artículo de Lara, tiene que ver con que comentan, era una asociación creo que se llama Peraquart, que dice que eso va a implicar que el alumnado ya no lea clásicos. Bueno, ese tipo de quejas vienen de gente que no tiene idea. O sea, normalmente no digo que la asociación Peraquart no tenga ni idea, pero el que se ha pronunciado y se ha quejado de eso no tiene ni idea. Es decir, ¿de qué no tienen idea? No tienen ni idea de lo que se está haciendo en bachillerato. ¿Cuál es la realidad? La realidad, todos los alumnos la saben y los profesores que quieren saberlo también, es que en el momento en que tú preguntas una serie de cuestiones relacionadas con el contenido de las lecturas y tiene que ver puramente con el argumento, y además había el compromiso de que no se podían preguntar cosas que no fueran sobre el argumento, los alumnos se arman a través de Internet con diferentes resúmenes, algunos de los cuales perpetrados por mí, resúmenes aquí y allá, en fin, lo último que hacen es leerse las lecturas, no las leen. Por lo tanto, si estás a pie de aula ya sabes que no hay ninguna pérdida, es decir, que no haya la obligación de que el examen de selectividad pregunte sobre el contenido de 2 lecturas no implica que no se vayan a hacer lecturas. Que se hagan lecturas dependerá del profesor de la asignatura de bachillerato, que a veces esto se olvida, que bachillerato es una cosa, selectividad es otra. Entonces, ahora lo que va a tener el profesor de bachillerato es la libertad de poder escoger qué le apetece que sus alumnos lean y que haya un poquito más de libertad y que no dependa de cuáles son las 2 obras cuyo argumento va a entrar en selectividad.
Esa queja a mí me parece que no es razonable, para empezar, porque esto es más coherente con el currículum. El currículum establecía que hubiera una cierta libertad a la hora de que cada colegio decidiera cuáles eran las lecturas. Así que la selectividad no puede seguir preguntando por lecturas concretas, porque entonces nosotros no podemos desarrollar el currículum interno del centro y elegir las lecturas que preferimos. Esto era inevitable. Había que eliminar esas lecturas. No pueden aparecer contenidos en selectividad que no se hayan dado en bachillerato. Así que, fin del asunto. Ahí no hay queja posible. La pregunta es, ¿entonces los alumnos no van a leer en bachillerato? Bueno, esto dependerá del profesor. No dependerá de entre en selectividad. Pero, contrarizo antes de que repreguntes, ¿se estaría perdiendo algo en cuanto a la lectura de los alumnos de bachillerato en selectividad por el hecho de que se aparecieran las lecturas si en estos últimos años los alumnos hubieran estado leyendo? Es que los alumnos no han estado leyendo, que la queja de que ahora llevarnos las manos a la cabeza de que no se va a leer proviene de una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando en las aulas de secundaria. Y estas nuevas directrices, estos cambios que van, como decías, más acorde con el currículum planteado, si lo aterrizamos en el aula, es decir, si lo intentamos llevar al aula, ¿qué consecuencias va a implicar? ¿El currículum? Es decir, ¿te refieres al currículum del Departamento de Educación? Sí. ¿O a esta notificación? No, a esta notificación que va un poco más acorde al currículum. Sí, bueno, esta notificación va acorde al currículum, pero es totalmente insuficiente. Es decir, hay una gran desproporción entre lo que pretende el currículum de educación, que es una quimera, y algo un poco más realista, que es lo que plantea el examen de selectividad. Pero claro, en este desequilibrio, justamente hay algunos desajustes que es interesante que se establezcan. Es decir, o sea, que se clarifiquen. La selectividad al Consell Interuniversitari debería clarificar en concreto, o la coordinación, si les dejan, porque claro, también sé por experiencia que a los coordinadores les dejan hacer hasta cierto punto. Entonces, si les dejan a los coordinadores, ellos deberían, digamos, concretar cuáles son los conocimientos concretos sobre los que se les va a preguntar. Porque está muy bien que nosotros hagamos una lectura de bachillerato totalmente competencial, basada ahora en la situación de Pranantacha, que es lo que se lleva ahora, pero que bueno, que no hay un gran cambio respecto a lo que era una unidad didáctica de antes si la aplicabas bien. Pero está muy bien, esa carta a los reyes está muy bien, pero luego cuando hay que preparar un examen de selectividad que sirve para ordenar a los alumnos que entran en estas carreras otras, no puedes dejar al azar el hecho de que, mira, este profesor casualmente ha trabajado a Javier Marías y mira, en la selectividad ha entrado Javier Marías, maravilloso. Eso dejaría en una situación de desventaja por criterio de azar a los alumnos en función de dónde han estudiado, y eso ya sucede, pero lo agravaría todavía más. Claro, si aterrizamos un poco en esta propuesta, hay una serie de títulos que, según la propuesta, no son prescriptivos de lecturas, que tienen que ver con la idea de intentar propiciar en el alumno un sentido crítico, una comparación con otras lecturas, con otras épocas, con otros autores. Pero claro, al no ser lecturas prescriptivas, ¿eso cómo nos puede afectar en el aula a la hora de preparar la selectividad? Ahora estamos comentando el documento, digamos, la concreción sobre las lecturas en bachillerato del Departamento de Educación. Bueno, ese documento es no sé, es un brindis al sol, ¿no? Que se dice, es una quimera. O sea, es ridículo, directamente desde el punto de vista pragmático. Uno, es bonito, me gusta, lo compro, pero ni siquiera un profesor universitario hoy se atrevería a hacer un programa así de lecturas de una asignatura anual. Es decir, yo creo que a veces parece que prefieren las quejas de los profesores que las soluciones al problema. Ellos saben perfectamente que estamos desarrollando un currículo en competencia con asignaturas tan duras como matemáticas, como física, como biología, como la propia literatura, historia del arte. Estos alumnos están haciendo otras muchas cosas, y además muy diferentes. Están cursando 9 asignaturas al mismo tiempo y un trabajo de investigación. Y pretenden que en una asignatura de 2 horas a la semana, pretenden que se haga un curso de literatura contemporánea que incluya los 3 géneros,
narrativo, lírico y dramático. Es que no tienen... Y encima, cada uno de estos géneros va asociado a 8, 9 lecturas que dicen que no son prescriptivas. Claro que no lo son, como que sería ridículo. ¿Cómo van a leer? Estaríamos hablando de 24 lecturas en un curso. Es ridículo. Entonces, ¿qué está diciendo? No, que son solamente orientativas, que son un punto de partida. ¿O qué? ¿Pero un punto de partida de qué? O sea, un punto de partida ¿de qué? Si es que, digamos, el curso acaba en el punto. No hay ninguna partida. El curso dura lo que dura, que acaba en mayo. Nosotros ya hemos evaluado, ya hemos acabado el curso. Tenemos un curso en el que tenemos que meter los trabajos de investigación, las festividades del colegio, San Jordi, actividades que sean competenciales, es decir, que no estén orientadas a la selectividad. Y luego, en medio de todo eso, oye, acuérdate de que estos alumnos, mientras están haciendo matemáticas, física, biología, además tienen que leerse o parcial o totalmente 24 obras literarias. Ah, no, Germán, es que no van a leerse. Ya sabemos que no van a leerse 24 horas. Solo se trata de que se acerquen un poquito a la obra de estos autores. Vale, pero si tú coges un fragmento de una obra de Javier Marías, en un fragmento el alumno no va a aprender absolutamente nada. Es decir, si al final estos textos son para que cojamos un cachito y digamos, mira, aquí el narrador es un narrador en primera persona y vamos a trabajar la digresión. Bueno, ¿y dónde dice que hay que trabajar la digresión? Vas a preguntar sobre la digresión. Es decir, si no dices exactamente cuáles son los saberes sobre los que vas a interrogar, las obras son simplemente un impedimento, no son ningún tipo de estímulo. Por otra parte, las obras están seleccionadas también con criterios que yo no puedo comprender. Por ejemplo, ¿cómo se puede considerar que esas obras, todas las que conozco, pero con esto ya estoy diciéndolo todo, de las que conozco me parecen buenas obras? O sea, están elegidas continuo. Son obras buenas. Son obras que podrían formar parte de un curso de bachillerato. Dicho esto, muchas de esas obras yo no las conozco. Incluso en el caso de autores que conozco, justo han ido a escoger una obra que a lo mejor yo no he leído. Pero luego dice que son obras que marcan un antes y un después en la historia de la literatura. Bueno, para empezar, es extraño que digas esto cuando están ausentes obras como Volver a esa región, Tiempo de silencio, ni rastro de Matute, ni rastro de Galdós, ni rastro de Valle Inclán. En fin. Aquí, bajo el paraguas de que no son solo obras que hayan marcado un punto de inflexión, sino que también lo estipulan como estilos variados de representar la experiencia humana. Entonces, bajo ese paraguas, Sí, claro. pueden decir que no tienen por qué ser representativos. Sí, mi madre hablando conmigo también es un estilo variado de representar la experiencia humana. Es decir, pero mi madre no ha cambiado la historia de la literatura. Es decir, los textos, a mí, por ejemplo, Javier Marías es un autor que me encanta, pero hombre, no diría que hay un antes y un después de Javier Marías. Simplemente es un autor muy sólido, pero que al menos con la perspectiva que tenemos hoy, no se puede decir que le haya dado la vuelta al calcetín de la literatura como se la dio Valle Inclán. Es decir, hay autores que marcan un antes y un después y que marcan épocas, y hay autores que simplemente son sólidos, son potentes, porque obviamente en la historia de la literatura no podrá faltar Javier Marías, o no podrá faltar, obviamente no falta Emilia Pardo Bazán, pero mira, Emilia Pardo Bazán sí que marca un antes y un después porque introduce el naturalismo en España. Pero curiosamente no con la selección de cuentos, que es la propuesta. Bueno, los cuentos no sería lo más significativo de la obra de Pardo Bazán en ese sentido. En fin, uno tiene la sensación de que están como queriendo y no pudiendo. Si lo comparamos con el bachillerato internacional, los alumnos tienen que hacer o 9 o 14 lecturas en 2 años, pero luego les hacen preguntas muy genéricas y todo el examen va sobre eso. Es decir, solo se les examina de literatura. Es que estos alumnos de bachillerato tienen que hacer, además de estos 2 puntitos de literatura, tú imagínate todo lo que hay que desplegar para 2 puntos de literatura. O sea, literatura del realismo, naturalismo, expresionismo, o sea, digamos, Valle Inclán, ¿no? El esperpento. Luego también está la poesía, generación del 27, o sea, hay que hacer un despliegue descomunal para que luego les pregunten, mira, dime qué valor tiene esta metáfora en este poema. ¿Qué pasa cuando hay una desproporción tan grande entre lo que se pide en el currículo y lo que después se pide en la selectividad?
Es que al final el profesor directamente se ventila el currículum normal, porque el profesor tiene el compromiso con sus alumnos de llevarles a la nota más alta de selectividad. Compromiso ineludible que tiene un profesor en el segundo de bachillerato. Que si yo tengo un chaval que le estoy mirando a la cara todo el año, que lo está pasando mal, porque quiere entrar en física y matemáticas y le piden un 13. Este chaval, la literatura, te puedes imaginar lo que le puede llegar a interesar. Pero si encima se la tengo que meter con calzador para que pueda resolver un examen, que es una tontería, yo desde luego no le voy a hablar de la generación del 27 para que luego 2 puntitos del examen, que luego tiene que hacer textos argumentativos, reflexión lingüística, en fin, hay una desproporción. Tú no puedes hacer un examen, un despliegue de literatura como el que están planteando, que es superior al de bachillerato internacional. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que en bachillerato internacional solo se hace literatura. Es decir, la asignatura de Spanish A, Literature, es solo literatura. Otra cosa es que tú quieres hacer lengua y literatura, pero entonces ahí no hacen prácticamente literatura. O sea, no hay textos prescriptivos. Vamos, entonces concreto un poco más. Sí, que me voy por los cerros de... Porque has comentado el tema de la diferencia entre esto y las preguntas que van a aparecer en selectividad. Las preguntas de selectividad van a ser una tontería. ¿Van a ser difíciles de formular para el profesor? Sí. Pero bueno, yo me imagino que los que somos creadores de contenido, que vamos colocando materiales y tal, aquí mismo en Nautai, pues podemos ir colgando pues ejemplos de preguntas, fragmentos. Eso no va a ser muy difícil. Es decir, no es muy difícil crear algunos materiales. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora todas las editoriales han hecho los libros ya los han imprimido. Entonces, realmente es muy poco oportuna la fecha decir ahora, bueno, ahora el 2025 justamente acaban de salir los libros de imprenta. Porque, por ejemplo, en el cuaderno que yo tengo de preparación de selectividad, en enlace, yo podía haber colocado 4 o 5 paginitas de este tipo, que lo acabaremos haciendo, o bien porque se colgará por ahí, o bien porque, míralo, yo por mi cuenta en mis redes sociales acabaré compartiendo exámenes y ejercicios. ¿Cómo serán esos ejercicios? Bueno, pues básicamente te van a poner un fragmento de un texto narrativo, o un texto lírico, o un texto dramático, y te van a hacer preguntas como, tipo, explica cuál es la importancia de las acotaciones en este fragmento, ¿no? En el que, por ejemplo, en las acotaciones se están indicando cuáles son los movimientos de los personajes o, por ejemplo, los personajes dicen unas cosas, pero por las acotaciones entendemos que están simulando, por ejemplo, ¿no? O hay una parte, ¿no? Explique cuál ha sido el valor estético de la parte en este fragmento, ¿no? Porque los apartes son esos momentos en los que los personajes hablan, pero se supone que no son escuchados por los demás, pero sí por el espectador, ¿no? Eso puede tener diferentes valores semánticos. Bueno, ese tipo de aspectos se pueden trabajar en el aula sin problema. Pero claro, me deberías dar una lista. Vas a hablar, o sea, das por hecho que voy a hablar de los apartes, das por hecho que voy a hablar de las acotaciones, das por hecho que voy a hablar de las didascalia, das por hecho que voy a hablar de la diferencia entre personaje redondo y personaje plano. ¿Das por hecho que voy a hablar de narratología? ¿Das por hecho que voy a hablar de narrador heterodiegético? ¿O solamente tengo que hablar de narrador omnisciente? ¿Utilizo el término elipsis o prolepsis o analepsis? ¿O utilizo simplemente la palabra flashback? O sea, ¿cómo me lo vas a preguntar, no? Es algo que ya tenía, un problema que ya teníamos antes y que en realidad con este cambio se va a sumar. Yo espero que hagan una lista. Si no hacen una lista, la haré yo, seguramente. He hablado también con un colega. Y si no hacen lista, pues yo haré una lista más que nada para que circule una lista por ahí de referencia, ¿no? Porque entiendo que es más complicado, o sea, es más complicado trabajar desde una lista de libros o de libros o de obras sin una lista de conceptos que trabajar con una lista de conceptos sin una lista de obras. Bueno, es que es muy sencillo. Si tú me vas a preguntar, fíjate, me vas a preguntar, o sea, en la selectividad, fíjate de lo que estamos hablando. Tú en la selectividad me vas a preguntar por conceptos, es decir, una figura retórica, un tópico, ¿sí? Pero no me vas a preguntar por libros en concreto, ¿verdad? Y en cambio, fíjate, es que es gracioso. Y en cambio, me das una lista de libros en concreto, pero no me das una lista de conceptos. Es que es ridículo. No te voy a preguntar por ningún libro. Los libros son solo una referencia para que te hagas... Ah, vale, muy bien, perfecto. Te voy a preguntar por conceptos. Pero aquí tienes una lista. Exacto, pero me das la lista. Y en cambio no me das la lista de conceptos. Pero si me vas a preguntar por conceptos, dame la lista de conceptos, que eso es lo que necesito. No, la lista te la doy solamente para que tengas... Bueno, pues no necesito una lista de libros para hacer... Ya sé que hay muchos libros de los que yo puedo escoger. Entonces, a veces uno da la sensación de que van dando palos de ciego. Según el Departamento de Educación,
Hay como tres tipologías, básicamente dos tipologías de preguntas que pueden hacer, que son las que tienen que ver con el texto que te den ellos en selectividad, ¿no? Un fragmento Sí. que puede ser o no de la lista no prescriptiva de textos entregados, en la que tendrás que reconocer pues, elementos estilísticos, recursos, etcétera. O un segundo tipo de pregunta que tiene que ver con, respecto a este fragmento, compáralo con otros fragmentos que hayas leído, con otras obras, con otros contextos históricos, sociales, culturales. Yo creo que esto no lo harán. Esto segundo creo que no lo harán. Y si lo hacen, lo harán con optatividad. No creo que se atrevan. No creo que se atrevan. Imagínate que, por ejemplo, te preguntan por el tema de el amor platónico, ¿no? Por amor platónico, aparece un texto en el que aparece la idea de amor platónico o la idea de la transformación de los amantes o el enamoramiento a través de los ojos, bueno, tópicos que aparecen en muchas obras literarias. Vale, pero resulta que por lo que sea, en la selección de textos que tú has hecho, pues no tiene especial énfasis ese tema. Claro, es al revés, o sea, dame la lista de temas, tópicos. Hay una lista insinuada de tópicos, pero hay también temas, conceptos de narratología, qué conceptos de poesía vas a pedir, métrica o no métrica. Porque, por ejemplo, es importante la métrica. Puedes decir que no vas a preguntar métrica, bueno, pues mejor. Puedes decir que no vas a preguntar sobre el concepto de correlato objetivo. Y si preguntas, yo necesito saber tú qué vas a preguntar. Si tú vas a preguntar sobre el concepto de correlato objetivo, bueno, pues yo, como lo explico en el curso, ¿no? Pues te pongo un poema o varios poemas, elijo esos poemas porque utilizan el concepto de correlato objetivo. Y entonces yo en clase explicaré a través de esos poemas el correlato objetivo. ¿Por qué? Porque sé que pueden preguntar en selectividad el correlato objetivo. Pero si tú me das una obra de Javier Marías, pero me dices que no me vas a preguntar sobre esa obra, sino sobre algunos de los recursos, estrategias, es decir, sobre los modos narrativos, sobre narratología de ese libro, pero sin decirme cuáles, no me dejas en la indefensión más absoluta. Entonces creo que es necesario, hablando con claridad, o sea, concretando, es necesario que el Consejo Interuniversitario, es decir, el que hace la selectividad, que no es el mismo que el departamento, dé una lista o le pida o solicite a los profesores, a los coordinadores que se encargan de esto. Yo estoy seguro, porque les conozco, que ellos la harían. Hay que tener simplemente la valentía de hacerla. Lo que costó en su momento hacer la lista de términos que está ahora mismo colgada. Ahora se produciría un desequilibrio. Tienen que hacer una lista. Tienen que hacer una lista porque si no el profesor va a estar el año que viene, va a estar inquieto y con toda la razón. Con toda la razón. Yo tengo muchos colegas que son muy buenos profesionales, son buenos profesores, que lo único que quieren es trabajar bien, pero que, bueno, que cuando... Mira, a ti te puede gustar más o menos que hagan un cambio. A mí me gusta este cambio. A mí me gusta. Me gusta el cambio de selectividad, quiero decir, ¿eh? Porque creo que es mejor. En el sentido de que, como yo asumo que ya no leen los alumnos, creo que así tengo más opciones de escoger unas lecturas que les puedan atraer más. Elegir yo las lecturas y llevarlas a clase. Me gusta. Pero, dicho esto, es que tú tienes que hacer un mayor esfuerzo porque eso luego se concrete en un examen justo. Y eso es lo que yo echo de menos. Que sea concreto la información que se da a los profesores. Y que entreguen algunos recursos que puedan ayudar en la preparación de la materia. O al menos algunas guías. Te van a poner 2 o 3 ejemplos. Pero es normal. ¿Por qué hay que poner más de 2 o 3 ejemplos? Te dirán ellos. Pero claro, esos 2 o 3 ejemplos, ¿no? Es como que si digo, oye, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué fruta tengo que traer? Bueno, pues tienes que traer 10 tipos de fruta, pero, por ejemplo, yo qué sé, una naranja. Entonces yo vengo y te traigo un tomate. ¿Un tomate? ¿Cómo me traes un tomate? Bueno, un tomate es una fruta. Es una fruta. No, no es una fruta, porque un tomate, ya sé que es una fruta, pero se entiende que es una, no se asocia a la fruta. No me vengas con mandangas. Un tomate es una fruta. Tiene semillas, es una fruta. Una lechuga no es una fruta, pero un tomate lo es. Bueno, pero no. Vale, vamos a imaginar que yo asumo que no, que tú el tomate no lo vas a considerar como fruta. No lo trabajo y luego resulta me metes un tomate. Bueno, perdona por el símil, pero es que es lo mismo. Es como, dame una lista de las frutas y yo les voy a enseñar a identificar esas frutas. No cuesta tanto, es una cosa que es obligatorio hacer. Yo creo que cuando estamos hablando de 2 horas a la semana. Tú te podrás quejar de que luego los profesores, como pasó en su momento, te quejarán de que la lista es larga, de que no le gusta que aparezca este concepto, de que no me gusta que tomate esté ahí porque yo nunca he explicado tomate como fruta. Bueno, pero la fruta es un tomate.
Se explica y punto. Pero al menos ya sé si lo van a preguntar o no. Tú has sido profesor de cultura audiovisual muchos años y sabes cómo se vive eso. O sea, y era el mismo problema. Yo cuando daba cultura audiovisual era, bueno, ¿y qué pasa si entra, me acuerdo el año que entró Trasfoque o Trasfoco, ¿no? Bueno, que yo lo llamo a eso cambio de foco, ¿no? O cambio de enfoque. Bueno, que en el mundo, nos respondieron que en el mundo de la televisión se llama Trasfoque. ¿Qué cuesta dar una lista de términos y que los alumnos sepan que eso es lo que pueden preguntarse y no dejar a que el profesor adivine? Incluso en las reuniones todo quedaba muy ad libitum y, por ejemplo, en cultura audiovisual era puede entrar la radio, pero nunca ha entrado la radio. Pero qué tonterías. O sea, pero estamos jugando, yo creo que están jugando con cosas que se nota que no están ahí con los chicos, porque ¿cómo le transmito eso yo a un chaval que si saca un 9 entra y si saca un 8 no entra? Y le digo, bueno, mira, puede que te pregunten algo sobre este tema o puede que te entre, pero hay muy pocas posibilidades. Venga, sí, estamos jugando aquí no, esto entra o no entra. No podemos ir jugando con esas cosas, que estamos hablando de chavales que por una décima están fuera o dentro de una carrera. Me parece que es irresponsable, realmente. Y por último, hay un último aspecto que tiene que ver con que ponen mucho el foco en que el alumno tenga la capacidad de analizar la continuidad o la disrupción a nivel literario de un fragmento o de un autor o de una obra respecto a el pasado literario de otros autores o del mismo autor, ¿no? Es decir, que de alguna manera están pidiendo que el alumno tenga en su cabeza todo el proceso evolutivo de la literatura para poder ubicar un fragmento de esa lista no prescriptiva de obras o no, y decir, bueno, pues este autor aquí rompe con lo establecido o añade este recurso o es continuista respecto a X, Y o Z. Está en la misma línea. Todo lo que he comentado en el vídeo, que yo creo que la podemos dejar. Si vemos que gusta y que hay comentarios, sobre todo por likes, ¿no? Porque tendrá pocas visitas, porque solo entrarán profesores. Pero si vemos que hay comentarios y que la gente entra en debate y quiere dar su opinión, pues que los dejen. Y podemos hacer una parte. De hecho, podríamos invitar a algún subcoordinador, si quieres, para que dé un poco más, para apretarle un poco y que sacarle más información. Pero además la gente que conozco ahí en coordinación es muy maja. Pero es la misma idea. El planteamiento es divino y la realidad es escoria, ¿no? Es decir, lo traslado a lenguaje no metafórico. Es maravilloso que tú puedas plantear que el objetivo sea que el alumno pueda apreciar, ojo, lo continuo y lo discontinuo entre los diferentes movimientos literarios. Yo también vamos a dar una solución para el problema del Barça. Oye, vamos a fichar a un par como Messi. Vamos a fichar a un par como Messi y lo tenemos solucionado. Es que es ese tipo de tonterías. O sea, la estupidez no consiste en no tener cultura o en no ser inteligente. La estupidez consiste en que tus ideas no se amolden a lo que te rodea. Es decir, que lo que tú eres capaz de pensar no tenga nada que ver con lo que eres después capaz de ejecutar y de realizar. Entonces, es estúpido en ese sentido, ¿no? Está hecho por personas inteligentes, con buenas intenciones, pero que no tienen ninguna capacidad de aterrizar sus ideas a lo que le rodea. ¿Cómo va una persona claro que es mucho más importante entender lo discontinuo y lo continuo en lo que es la línea temporal de las corrientes literarias. Sí, es mucho más importante ver lo que hay en común entre el surrealismo y el modernismo que lo que tienen de diferente y cómo los dos se contraponen a corrientes positivistas o realistas o racionalistas. Claro que sí, maravilloso. Pero para poder entender eso, primero tienes que haber estudiado y conocido cuáles son las características de las diferentes posturas, obras literarias, realistas, positivistas, racionalistas. Porque si no, no puedes ver ninguno de los dos continuos, no puedes observar nada. Entonces, le estamos pidiendo a los alumnos que hagan literatura, pintura abstracta sin dominar el arte figurativo, ¿no? Es como, pues estamos mixtificando, estamos engañando, estamos destruyendo la asignatura, que es lo mismo que le pasa a la mixtificación en el arte, cuando de repente un grupo de niños, esto que ha sido bastante viral, ¿no? Un grupo de niños pintan un cuadro, lo cuelgan en un museo, y el problema es que nos volvemos todos imbéciles, estamos en el sastre del emperador,
porque estamos viviendo en un mundo falso, en el que me ponen un cuadro en un museo y digo, sí, me transmite la fuerza telúrica de lo terrenal y la falta de espiritualidad, y han sido unos niños jugueteando con unos pinceles, te lo ponen en el museo y entonces lo creamos todo con un discurso. Esto es la pedagogía actual. Este es el problema de la pedagogía actual. Entonces está todo tan revestido de discurso que cualquier mierda vale, que vale cualquier cosa. No se puede. No se puede. Primero, o sea, porque si tú acabas diciendo, es decir, si tú acabas sin tener conocimiento de arte abstracto, sin tener conocimiento de composición, de pintura, verdadero conocimiento de composición, y poder apreciar cuando un cuadro, a pesar de no representar nada, tiene entidad o tiene fuerza, cosa que para la que yo no estoy capacitado, y mira que me gusta el arte, pero a mí me timarían. Yo no puedo distinguir, no tengo ese nivel de Sofisticación. conocimiento. Sí. No tengo ese nivel de conocimiento. Yo puedo notar un timo en un texto literario, pero no puedo notar un timo en un cuadro. Eso solamente lo pueden hacer los expertos. En cambio, estamos llenando a la sociedad de personas, ciudadanos, que puedan más o menos opinar de cualquier cosa y darse cuenta de la continuidad y discontinuidad de los movimientos literarios sin tener conocimiento de los movimientos literarios, ni de sus obras concretas, ni de sus autores. Yo lo veo totalmente al revés. Dame 3 o 4 buenas obras, vamos a analizarlas a fondo, vamos a conocer bien cómo es el teatro de Valle Inclán en contraposición a otro tipo de teatro, por ejemplo, realista. Tienes dos obras contrapuestas, las analizas a fondo y a partir de ahí estableces una línea, una cierta continuidad en la que puedas, sí, si en primero has hecho el barroco, podrías intentar conectar qué tienen en común los dejes valleinclanescos del esperpento con el barroco, ¿no? O, claro que puedes hacer esos saltos discontinuos. Los saltos discontinuos necesitan primero un análisis pormenorizado de las obras concretas. Pues no hagamos la casa por el tejado. Es que estamos pidiéndole a alumnos que no saben prácticamente leer un párrafo y que les cuesta leer un texto periodístico y hacer un resumen, les estamos pidiendo que se den cuenta de las continuidades y discontinuidades que pueda haber entre el romanticismo, que en España no se puede decir que prácticamente ni existe, y el modernismo, por ejemplo, que podría considerarse un verdadero romanticismo en España. Pero estas cosas las sabe un filólogo, las puede saber un filólogo o alguien que ha hecho literatura o teoría de la literatura. ¿La realidad cuál es? Alumnos que no van a ser filólogos, pero que van a ser ciudadanos, que está bien que sepan algo de literatura. ¿Qué? Sepan leer un poco, que sepan apreciar, que a través del profesor y leyendo fragmentos en clase, pues puedan apreciar un texto literario, un determinado tema, un recurso, pero no me pongas a hacer análisis de historia literaria a alumnos que ni siquiera saben historia, ¿no? Que están durante el mismo curso aprendiendo a ver si conseguimos que sepan algo de la ilustración, ¿no? En fin, esta es un poco la postura. No es que esté mal, es que hay una desproporción gigantesca entre los propósitos, entre los buenos propósitos y las limitaciones materiales. Bueno, me recuerda un poco a la frase de un fragmento del Principito de Saint-Exupéry que dice, cuando visita al emperador, que el emperador dice que si él le pide a su gobernante o a su subalterno que se convierta en foca marina y no se convierte en foca marina, ¿de quién es culpa? ¿Del subalterno o mía por pedir algo que no es posible? Bueno, habrá que concretar, habrá que bajar y quizá si en nuestra mano está como Nautai, pues dar cierto material para ayudar a guiar al profesorado y echarle una mano, pues ahí estaremos. No, desde luego, no, de quién es culpa no lo sé. Lo que sí que sé es que no se va a convertir en una foca marina. Esto es lo que está clarísimo. Y a partir de ahí, lo que sí que podemos hacer nosotros, bueno, todos los profesores, los que estamos implicados en esto, es, bueno, pues tomarlo con calma. Yo creo que sí que diría, mira, calma. Por suerte no nos han avisado en octubre. Tenemos todo el verano para preparar entre algunas personas que nos apetezca materiales para preparar esto. Seguro de que coordinación prepararán alguna cosa, algún ejemplo y bueno, y presionar un poquito para que haya una lista. Es importante, pero bueno, puede que haya gente que crea que es peor que haya una lista, bueno, pues que opinen. A mí me gusta mucho escuchar opiniones, que dejen comentarios con opiniones, porque a lo mejor hay gente que prefiere que no haya lista. Yo no lo puedo comprender. Para mí una lista es la objetivización de cuáles son los saberes
que yo tengo que incorporar en las situaciones de aprendizaje. O sea, yo necesito hacer situaciones de aprendizaje, construirlas, y tengo que saber qué saberes tengo que meter en ese saco. Esos saberes son los que van a la SL. Bueno, yo quiero saber esa lista. Porque no voy a poder hacer buenas situaciones de aprendizaje si ya tengo dudas de cuáles son los saberes que quiero trabajar. Bueno, contrariamente a lo que muchas veces se opina, y esto es, valga la redundancia, opinión mía, una lista de herramientas, en este caso, no te ata, te da la libertad de poder plantear situaciones de aprendizaje sabiendo qué es lo que quieres trabajar, qué es lo que quieres que aprendan y en qué dirección vas. Entonces, a veces creemos que nos atan a trabajar una serie de cosas, pero nos dan la libertad de aprender o de plantear ese aprendizaje desde múltiples formas, en este caso, pues diferentes textos que nosotros queramos escoger, con la tranquilidad de saber que estamos trabajando lo que toca y para lo que toca. Creo que es eso, simplemente concretar. Y les cuesta concretar. Es como que tuvieran miedo de concretar. Al concretar supongo que se dan cuenta de las horas que hay. Porque esto no olvidemos, es que están metiendo una asignatura nueva. O sea, no en bachillerato, pero sí en selectividad. Están metiendo algo que no estaba. Y no es algo que le puedas dar a los alumnos para estudiar. Están metiendo algo que no estaba. Y ahora tendremos que explicar cómo vamos el año que viene a introducir estos nuevos conceptos, en lugar de qué, con qué tiempo y con qué recursos, teniendo en cuenta que ningún libro de texto lo va a tener. No es una cosa menor. Es un reto complejo. Sí, es un problema.